Me comentan si me escucho bien. Sí se escucha. Muchas gracias. Ok. En nuestro primer tema vamos a ver la gestión de procesos, a los conceptos claves y beneficios que nos pueden proporcionar. En primera instancia, yo quiero que ustedes puedan tener una perspectiva de cuáles son las tecnologías que utilizamos en cuanto a la optimización y automatización de procesos. Eh, Hay distintos propósitos para estas tecnologías, distintos enfoques, usos, funciones, también resultados tangibles. Lo estoy agrupando en estas cuatro categorías, según la tecnología. La primera, un RPA. Con seguridad tal vez lo han escuchado. RPA significa Robotic Process Automation o automatización robótica de procesos. Eh, este, Esta tecnología, en su enfoque operativo, realmente su principal propósito como tal es poder darnos soportes en tareas ya sean específicas o repetitivas. Su insumo principal, bueno, se le establecen reglas, algoritmos a través de un bot, que un bot realmente eh, nos ayuda a través de un programa a generar estas instrucciones sobre lo que nosotros debemos hacer. Estas instrucciones deben llegar de una manera clara. ¿Cuál es el principal función de un RPA? Ahora bien, ejecutar e imitar acciones humanas dentro de sistemas digitales. Ese resultado es tangible porque desarrolla esa tarea automatizada con mucha precisión. En otras palabras, un RPA es útil cuando ya se sabe exactamente qué pasos hay que repetir y también si se quiere eliminar un trabajo manual. Una tarea que podemos hacer a través de un RPA son los correos que le envían después de realizar un pago. Esa instrucción se configura a través de un RPA. Usted ve que hace el pago en una plataforma y le llega su correo de manera inmediata. Una vez se procesa, le llega el correo. A eso nosotros nos referimos con ejecutar una tarea repetitiva, pero una tarea también específica. El siguiente tecnología es la minería de procesos. En cuanto a la minería de procesos, ya está a un nivel un poco más macro. Él mira los flujos de trabajo, pero no ve la tarea de manera aislada. ¿Eso qué quiere decir? Que hace entender cómo fluye realmente todo el proceso. Insumos clave son los registros de eventos o los logs. Esto quiere decir que a través de una huella digital dejan las transacciones en los sistemas. ¿Cuál es la función principal? Analizar y descubrir cómo ocurre el proceso en la práctica y cuál es el resultado de esta minería de procesos. Es generar un mapa de proceso que esté validado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre sus funciones, identificar cuáles son los cuellos de botella, los reprocesos, desviaciones, oportunidades de mejoras basadas en evidencias reales. El BPM.
o automatización de procesos. También lo ve de una manera integral, un nivel macro. ¿Qué busca esto? O parte de una visión de alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Busca integrar el flujo completo entre áreas, roles y sistemas. Su resultado es tangible porque hasta cierto punto lo ve de extremo a extremo en la operación. Si hacemos una comparación con un RPA, el RPA automatiza tareas puntuales. El BPM busca estructurar y gestionar el proceso completo. Como último punto, vemos la minería de datos o data mining. Por su parte, este tiene hasta cierto punto un enfoque mucho más amplio, pero también tiene un enfoque predictivo. Este sistema o esta tecnología trabaja con múltiples conjuntos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca es predecir los comportamientos, patrones, tendencias o anomalías. ¿Qué resultado nos da la utilización de esta tecnología? Bueno, podemos detectar fraudes, unas tendencias o también comportamientos futuros. En resumen, no se centra exclusivamente en el proceso, sino en extraer el conocimiento valioso desde grandes volúmenes de datos. Ahora, para hacer una idea general de esta lámina, lo que nosotros queremos proyectar es que en sí estas tecnologías no compiten entre sí, sino que se complementan. El RPA automatiza tareas, la minería de procesos refleja cómo fluye realmente la operación, el BPM integra y gobierna los procesos completos y la minería de datos aporta inteligencia predictiva. Ve todo el proceso de distintos ángulos. Es muy importante la integración, pero también hay que saber que llevar una operación con toda esta tecnología incurre en muchos gastos. Es costoso, pero si realmente una organización quiere transformar su operación con solidez, primero lo que debe entender es el proceso, luego diseñarlo e integrarlo y finalmente automatizarlo. Ese es el procedimiento completo para posteriormente tomar decisiones basadas en datos. Ese es el flujo completo de cómo se debe ver esta tecnología. ¿Me supe explicar? ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se lo escucha bien y sí, hemos Sí, profe, se entendido le escucha bastante. bien. ¿Les pareció interesante esta parte? Quiero comentarios, quiero intervenciones, quiero fomentar la participación de todos. ¿Qué les pareció? Bueno, profe, es interesante. Al final, las personas, bueno, el ingeniero tiende a ver casi siempre todas en conjunto, probablemente al inicio. No se tiene idea de cuál es cada una, pero se termina observando, por lo menos RPA, con logística, grandes procesos, grandes inventarios de repente, costeo, minería de procesos con los BPMs, que son los mapas de flujo. Entonces creo que todo se va relacionando y todos terminamos viéndolo independientemente del momento en el que nos encontremos, si es iniciando, si es en la parte profesional, y es muy interesante. Muchas gracias por su aporte. ¿Tenemos otros comentarios? Les voy a reformular. Vamos a ver en su organización, de las tecnologías mencionadas,
¿Cuál usted cree le puede ayudar en mayor medida a resolver un aspecto en específico de algún proceso que actualmente no se maneja con ningún tipo de tecnología que hemos mencionado? Buenas noches. Eh, ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Sí. Sí, por lo menos en mi industria en la industria en la que yo laboro, que tiene que ver con rendimientos de combustible de maquinaria. Ahorita con cada 15 días hay aumento o disminución del diésel, que es el 95% del suministro que utilizan las maquinarias que se usan de equipo pesado rodante o Caterpillar. Y esto representa un elemento en nuestra estructura de costos muy importante. O sea, por lo menos un aumento del 33% en el combustible que ocurrió el 20 de marzo. Eso hace una elasticidad de coste en la cual mi precio por hora del equipo aumenta entre un 9% y un 12%. Al ser tan importante, profesor, yo considero que la minería de datos, que es un modelo amplio y predictivo, definitivamente sería la que yo implementaría para tener un dashboard focalizado a ver el combustible, porque se está moviendo mucho y no es de centavos, pues estamos hablando de un dólar y pico, $2, o sea, se está moviendo mucho. Muchas gracias, Jaime. Eh, y tú mencionas, la minería de datos es, hasta cierto punto, la tecnología que nos ayuda a nosotros hasta ver redes o conjunto de datos eh, muy complejos, porque nosotros lo que queremos es también saber en un contexto o en un enfoque amplio cuál es el comportamiento que tiene, en el caso de el ejemplo que nos mencionas, es el precio del combustible. ¿Cuál es el factor de un precio en ese sector? Es muy cambiante, es muy dinámico. Hoy el precio del combustible puede estar fijado en un monto y para mañana o dentro de una semana puede ser totalmente otro precio. Igual para los materiales de construcción, para eh, que puede ser eh, los insumos de limpieza. Todos estos elementos tienen un comportamiento cambiante porque dependen de un entorno. Esos son, y a su vez también compiten en una operación que requiere un diseño preciso y tenemos que darle un seguimiento a las métricas precisas también para poder tomar decisiones con datos. No podemos tomar decisiones a la ligera, porque como tú bien mencionas, ahí no se manejan centavos. Esa proyección se tiene que hacer a miles de dólares, millones de dólares. Por eso, esta herramienta que mencionó su compañero es hasta cierto punto la más robusta porque trabaja con múltiples conjuntos de datos que nos ayudan a predecir esos comportamientos, los patrones, las tendencias, pero también un factor, las anomalías, que eso es lo que nos causa dolor en las operaciones. Toda anomalía, toda desviación, toda fuga de dinero, ¿verdad? Tenemos que mitigarlo. Obtener esa información es a través de la minería de datos. ¿Alguno quiere hacer un comentario adicional?
¿no? Bueno, vamos y continuamos acá. En esta lámina yo les quise mostrar una comparación entre RPA y la minería de procesos. Eh, Vamos a partir diciendo que, como ya ustedes vieron, son tecnologías distintas, pero son complementarias. ¿Complementarias en qué sentido? Que nos llevan hacia la transformación digital de las actividades de una organización. Eh, las organizaciones no pueden ver estas herramientas de manera aisladas. Todo lo contrario, tienen que integrarlas porque estas capacidades que actúan en niveles diferentes, necesitamos que una ejecute, pero la otra también analice. No podemos hacer esas actividades eh, de manera aislada. Tenemos que complementar. Ahora bien, vamos a enfocarnos primero en la parte de la izquierda, que es la ejecución de las tareas, que lo vemos a través de el RPA, a través de un bot de software que es el programa que emula todas las acciones humanas dentro de un sistema. La esencia de esto es automatizar esas tareas repetitivas basadas en reglas que los sistemas digitales nos proporcionan sin una intervención humana. Ese es el propósito de utilizar los bots o los programas de estos que emulan todas las actividades que pueden desarrollar el ser humano, pero son actividades repetitivas, específicas, que dentro de todo, para la organización o para el proceso, por decirlo de alguna manera, es una actividad que no nos aporta valor. Eso no quiere decir que la actividad en sí se tenga que desechar o botar, porque no nos funciona. No. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es que la naturaleza de esa actividad la estamos reconfigurando para que sea desarrollada en el menor tiempo posible, garantizando la calidad y evitando el factor de el error humano, porque como son actividades que hacemos una y otra vez, el cerebro humano lo puede verse afectado, ya sea por cansancio, por desinterés. Hay múltiples situaciones que pueden causar un error humano, pero con este tipo de ejecución de tareas, las organizaciones lo que buscan es reducir ese error a la mínima expresión. Otro aspecto que vemos con el RPA es la operación a micronivel. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo enfocamos en pasos específicos, detallados, de una tarea en específico, pero no lo vemos a nivel macro, que es todo el proceso completo. Dicho esto, el valor que tiene el RPA en cuanto a la ejecución de las tareas es reducir carga manual, como mencioné, disminuir los errores, pero mantener también la productividad todo el tiempo que necesite ejecutarse esa tarea. ¿Eso qué va a ocasionar o qué va a provocar? Incrementar la capacidad operativa que tiene la organización. Aquí más abajito en la parte izquierda lo pueden ver. En sí, eso es lo que busca la organización, que esa tarea pueda ser ejecutada de manera ininterrumpida. En la parte de la derecha ya hacemos el enfoque hacia la minería de los procesos como una herramienta de análisis estratégicos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la minería de procesos no ejecuta tareas. ¿Cuál es la función principal? Registrar, estudiar los registros reales que dejan los sistemas y descubrir
cómo funciona realmente un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se indica qué trabajo se está vinculando con una visión a nivel macro del negocio, ya que esto permite observar el flujo de extremo a extremo, identificando los cuellos de botella, los desvíos, los reprocesos o ineficiencias. Eh, Esta tecnología se apoya en tres pilares que son claves: el descubrimiento, la conformidad y la mejora. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, así que no vamos a profundizar en esta instancia, pero nosotros lo que queremos es poder saber, identificar cuál es la importancia que tienen estas tecnologías que estamos proyectando en este primer tema de nuestro diplomado. Para resumir, yo les coloqué también una pequeña tabla. ¿Cuál es la intención? Presentar una comparación dependiendo de la categoría y el tipo de tecnología que estamos utilizando. Por ejemplo, ya aterrizar esta lámina, el RPA está orientada a la ejecución de las tareas individuales, mientras que la minería de procesos, disculpen, analiza los flujos del trabajo en su totalidad o completos. En cuanto al nivel de operación, uno es micro, el RP, y el otro es macro, con una visión más amplia de toda la, todo el proceso completo, todo el trabajo completo. Eh, Como fuente de valor, uno busca la reducción de carga manual y reducir los errores, las redundancias y todo lo demás. Y la minería de procesos lo que busca la transparencia y la toma de decisiones objetivas. Esa es la comparación y las diferencias entre una y otra. Como mencioné, son complementarias. Eh, la intención es que dependiendo del rol, de la actividad, el enfoque, el nivel de operación, la fuente de valor y todo lo demás, podemos identificar cuál de estas herramientas necesitamos para poder ejecutar un trabajo, una actividad o simplemente querer eh, hasta cierto punto eh, analizar ese flujo de trabajo completo del negocio. Chicos, chicas, ¿logramos entender esta lámina o tienen alguna pregunta, comentario que quieran que yo profundice? Me comentan si tienen comentarios, dudas, Tengo una observaciones. consulta. ¿Hay algún tipo de proceso o de industria en donde aplique más alguna de estas? Bueno, estas tecnologías realmente son multidisciplinarias, no discriminan, pero, por ejemplo, eh, en cuanto a un proyecto, si yo quiero visualizar todas las fases, yo utilizo más tecnologías tipo BIM, que es el que te da la trazabilidad de todo el proyecto, la asignación de los recursos, te permite hacer diseños. O sea, hay programas que tienen un enfoque directo. Ese es un caso en construcción, va muy vinculado. Ese sí discrimina al resto de los sectores. Pero en cuanto al RPA y a la minería de procesos, discrimina, porque más bien las tareas que se desarrollan pueden ser distintas. La naturaleza del sector puede ser distintos, pero en resumen, si yo puedo
establecer un algoritmo o un lenguaje de programación que me permite automatizar cualquier tipo de tareas, lo puedo ejecutar a través de un RPA. Igual para la minería de procesos, tampoco discrimina en ese aspecto. En resumen, puede ser multidisciplinario, multisectorial, eh, siempre y cuando la persona encargada de llevar la información lo haga de manera correcta y pueda entender, ¿verdad?, cómo se utiliza el sistema. Para eso necesita una capacitación. Pero en resumen, sí, estas tecnologías pueden ser utilizadas, digamos, en un proceso de compras, para una empresa eh, de manufactura, para una empresa de salud que constantemente tenga que adquirir insumos médicos, para empresas que tienen actividades de logística, para empresas que, digamos, requieran eh, manejar un inventario. Todas estas tecnologías le aportan valor. ¿Tienen alguna otra consulta? Otra consulta. En Sí, la minería de procesos es más bien analizar en dónde falló literal el proceso para realizar mejora continua. ¿Es eso? correcto. Eso Ok. aplicamos distintos algoritmos que hacen ese tipo de predicciones que nos permiten ver patrones, tendencias, anomalías, desviaciones. Pero ese es el propósito, ver a nivel macro el negocio, analizando todo este proceso para identificar esos cuellos de botella. Eso te ayuda a configurar modelos, validar si cumplen o no, optimizar el rendimiento existente como tal. Pero para ello se necesita una configuración precisa del sistema. De lo contrario, te puede generar errores o información que no sea eh, confiable como tal. Ok, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos a continuar. En esta lámina, yo lo que quiero proyectar o comunicarles a ustedes, cuando nosotros tenemos una línea de lo que podemos percibir y lo que no podemos percibir. Es una línea delgada, pero que puede tener un impacto muy profundo en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Porque desde dentro, en muchas ocasiones, es difícil visualizar muchas ineficiencias o actividades que necesitamos corregir. Pero desde afuera, como nosotros estamos viendo la imagen, es mucho más fácil. En ocasiones se hace mucho más visible. Podemos determinar si la empresa efectivamente está operando o funcionando de manera correcta. A ello tengo que trasladarme, no necesariamente tiene que ser una figura externa, simplemente lo que yo digo es establecer indicadores que me muestren a mí ese nivel de cumplimiento o el desempeño como tal, que es favorable o no favorable, si tiene ingreso, crecimiento o están decreciendo. Estos, en la parte central de la imagen, eh, no es con la intención de mostrar hasta cierto punto una fricción del trabajo diario.
nosotros lo que queremos realmente es considerar que los aspectos invisibles que tiene la operación pueden ser los procesos manuales, el retrabajo constante, disculpe, la fricción operativa. Eso ocasiona múltiples ineficiencias, duplicidad de actividades, flujo desordenado de documentos, sistemas desconectados. Todo eso hace que nuestra operación no sea eficiente. Eh, ya para hasta cierto punto complementar lo que estoy diciendo es que estas partes visibles son difíciles de detectar, pero para poder detectar yo tengo que tener un sistema que me permita eh, validar esa fragilidad operativa, validar también si hay algún margen en el cual nosotros podemos actuar, eh, si esto también es imperativo estratégico, o sea, si esta gestión está basada en una intuición, percepciones parciales, o está basado en un modelo de datos en tiempo real, hay una trazabilidad y una ejecución automatizada. En resumen, lo que queremos proyectar aquí es la diferencia en cuanto una operación está siendo organizada con métricas que permiten ver el estado general del negocio, pero abajo es todo lo contrario. Está literalmente todo en desorden y eso genera un caos, como lo ven en la imagen. Eso es un caos que se traduce en que la operación va a tener afectaciones directamente relacionadas con la parte económica, porque se traducen pérdidas o en costos excesivos en cuanto a la operación. Para aterrizar en la parte de derecha, nosotros consideramos lo visible, como mencioné, las métricas de alto nivel, pero como esa parte es un poquito fría, no muestra fricciones. Tenemos también que visualizar lo que es invisible y esta es la parte donde nos tenemos que involucrar en la operación, ver la cantidad de trabajos manuales, los retrabajos constantes, los silos de información, que esto erosiona el margen operativo. ¿Cómo nosotros podemos detectar esta parte invisible? Simplemente tomando una muestra, haciendo entrevistas, documentando. Y esa parte me va a ayudar a mí hasta cierto punto a tomar decisiones, pero son decisiones objetivas o con una evidencia sustentable que me permita a mí tomar decisiones. Es por eso y muy importante estar constantemente monitoreando, tener controles, tener métricas para que estas, retrabajos, este proceso manual, esta fricción operativa se traduzca en una oportunidad de crecimiento y aumente nuestra rentabilidad, porque para eso nosotros estamos desarrollando o aplicando todas estas herramientas, porque queremos que se traduzcan en una rentabilidad. Pero mi recomendación, no solamente podemos ver el resultado final de una operación o de un proceso, necesitamos entender todo lo que está pasando en todos los aspectos del proceso. En resumen, una organización, disculpen, puede reportar hasta cierto y puede estar hasta en otro ángulo perdiendo eficiencia todos los días porque tiene actividades que no genera valor. Desde una perspectiva de mejora de procesos, lo que queremos proyectar en esta lámina es por qué
las tecnologías como la minería de procesos, la automatización, el RPA, la analítica operativa, son necesarias para hacer visible lo que normalmente nos queda ocultos, y esto con la intención de convertir ese conocimiento en decisiones de mejora. Ese es el propósito de lo que estamos proyectando aquí, que podemos tener indicadores o métricas que nos muestran que el negocio está funcionando de manera muy eficiente, pero por la parte de abajo tenemos todas estas ineficiencias. ¿Me di a explicar, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Gracias, David. Sí, profe. ¿Le está pareciendo interesante el material? Sí, profe, Está muy interesante. muy interesante. ¿Hasta este momento han considerado que han aprendido algo nuevo? Sí. Sí, profe, en gran parte los temas que se han visto han abarcado gran parte de cosas cotidianas que uno ve ya sea en lo laboral o en algunas cosas que hace de asignaciones que son importantes para lo que es la gestión del proceso y eso. Excelente. Cierto punto, la manera en cómo pensamos, en cómo actuamos, y esa es la intención, dejar esta, este, este, estas herramientas, porque usted a su jefe le puede decir, mire, para resolver este problema podemos utilizar este sistema. No necesariamente tiene que ser un sistema costoso. Yo en la mayoría, cuando he trabajado como consultor, he utilizado herramientas gratuitas, con licencias gratuitas. Solamente hay que ponerse a veces un poquito creativo, dependiendo de la necesidad o dependiendo también de el problema al cual nosotros nos estemos enfrentando. Porque como comenté, no son tecnologías iguales, pero sí son tecnologías complementarias. Y esto es para que ustedes vean y visualicen cómo funciona, digamos, un CRM o un ERP. Son sistemas, esos sí son sistemas similares. Son similares porque utilizan algoritmos especializados de registro de datos, lo que se le llaman como logs, para identificar esos patrones, dejar un registro, un historial que permita hasta cierto punto saber con exactitud cómo es el flujo de trabajo a nivel corporativo. Esa es la intención de mostrar perdón, de ejecutar estas tareas con este tipo de sistemas, que deje la trazabilidad, que podamos identificar patrones, porque allí está la base de encontrar los cuellos de botella. Para ampliar un poquito más y llegar hacia el punto de que no dependamos únicamente de entrevistas, percepciones o diagramas construidos de manera manual. También queremos analizar evidencia objetiva generada por los sistemas que nos van a hacer más fácil el trabajo, porque gracias a ellos podemos identificar estos patrones de ejecución, detectar, como mencioné, los cuellos de botella y también visualizar rutas alternas, que eso es lo que buscamos, buscar la mejor alternativa, y para eso necesitamos apoyarnos a través de la tecnología. La medición de tiempo es algo primordial también, porque nosotros queremos revelar cómo se desarrolla el flujo operativo en la práctica, ¿verdad? En cuanto a lo que dice objetividad, ¿qué quiere decir esto? Que realmente esta herramienta busca sustituir esa parte o esa visión subjetiva de
como muchas veces percibimos una información del proceso y lo queremos llevar hacia un análisis, ya sea cuantitativo, verificable y basado en datos. En muchas organizaciones podemos describir algunos procesos como que deberían funcionar como tal, pero no funcionan como realmente deberían funcionar. Y hacia allá va la minería de procesos, que reduce esa brecha, ya que permite observar el comportamiento verdadero que tiene el flujo a partir de la huella digital transaccional. O sea, lo permite ver de una manera transversal en todos los departamentos, permite ver cómo esa interacción con todo lo relacionado al proceso, todo lo que influye e impacta el proceso. Y finalizamos la última parte con la convergencia. ¿Qué quiere decir esta parte de aquí? Bueno, que esta herramienta se va a situar en la intersección entre la minería de datos tradicional y la gestión de procesos empresariales o lo que se conoce como BPM. ¿Qué significa lo que acabo de mencionar? Que tiene dos capacidades. Por un lado, el análisis de datos para descubrir patrones y anomalías, y por otro, tiene la lógica de entender cuáles son las secuencias, los controles, los tiempos, los desvíos, inclusive las interacciones entre las actividades. Ahora bien, en términos prácticos, ¿en qué nos ayuda la minería de procesos? A responder cuestionamientos. ¿Cuáles son estos? ¿Por dónde realmente pasa el proceso? ¿Por dónde se estanca? ¿Cuáles son las variantes que existen? ¿Qué áreas generan retrasos? ¿Qué sistema concentra más fricción operativa? Ya por eso, ya ustedes lo están viendo, que esta es una herramienta también bastante valiosa para los diagnósticos, para la mejora continua, para un rediseño de proceso y también para las decisiones de automatización. Con esta lámina, chicos, me di a entender. ¿Tienen consultas, preguntas, comentarios? Por el momento no. Gracias, Carla. ¿Los demás tienen preguntas, comentarios? Todo súper claro hasta ahora, profe. Todo claro, profe, hasta el momento. Muchas gracias. Vamos a continuar. Aquí yo les quiero mostrar cuáles son los pilares de la minería de procesos, que como comenté en unas láminas antes, se concentran en estos tres pilares: el descubrimiento, la mejora y la conformidad. Ahora bien, ¿cuál es la idea principal de que tiene esta tecnología? Que no solamente nos sirve para visualizar los procesos, sino también para entender lo que ocurre realmente, poder verificar cuando se ejecutan como deberían y optimizarlos basado en la evidencia. Estos tres círculos lo vemos entrelazados, porque eso es lo que representa precisamente, que no actúan por separado, todo lo contrario, actúan de manera complementaria. En el primer pilar de el descubrimiento, aquí se utilizan los registros de los eventos, construir un modelo del proceso desde cero, o sea, no prácticamente, sin ningún tipo de datos, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que no depende de entrevistas, percepciones o diagramas previamente elaborados, de una huella digital real. Y ahí es donde muestra su valor real, que fluye verdaderamente en el proceso. Pero obviamente existen variantes
También hay que considerar las rutas que siguen, las actividades y dónde se presentan estas interrupciones o desvíos. Es la parte donde nosotros decimos, aquí puede haber un sesgo, pero la intención de la minería de procesos es hasta cierto punto que nuestro proceso en sí tenga fluidez desde que inicia hasta que finaliza. Luego, en el siguiente pilar viene la conformidad. Esto no quiere decir sentirse en una zona de confort. Esto lo que quiere decir es que compara un proceso que, un proceso que fue diseñado, luego fue registrado en los logs con un modelo ideal o esperado, pero que previamente fue establecido o definido por la organización. ¿En qué nos ayuda tener esta comparación del proceso documentado? Que nos permite detectar diferencias entre lo que debería ocurrir y lo que realmente está ocurriendo. Es especialmente útil porque nos permite identificar los incumplimientos, los pasos omitivos, las secuencias no autorizadas, los retrabajos, las desviaciones operativas que nos permiten detectar el control, la calidad o el cumplimiento normativo. Ahora bien, viene ahora el tercer pilar, que es la mejora. Una vez que este proceso ha sido descubierto, ha sido identificado las desviaciones o fricciones, se utiliza la información que hemos obtenido para optimizar el modelo existente. ¿Qué implica esto? Que podamos ajustar las actividades, podamos eliminar cuellos de botella, podemos reducir tiempos, corregir rutas, ineficiencias, rediseñar partes del flujo del proceso para elevar, y esta es la intención, es elevar el desempeño como tal que tiene el proceso en sí. Es decir, que la mejora convierte el análisis en acción, lo que va a permitir que la organización evolucione sobre las bases reales de los datos que hemos obtenido y no de suposiciones. Quiero que de esta lámina se lleven que los tres pilares conforman una secuencia lógica y estratégica, porque primero se descubre cómo funciona realmente el proceso, luego lo verificamos si cumple con el modelo esperado y por último se mejora para tratar de hacerlo más eficiente, más controlado y que esté alineado con los objetivos del negocio. En conclusión, la minería de procesos no puede verse solo como una herramienta de diagnóstico, sino como un mecanismo integral del análisis, el control y la optimización continua. ¿Qué les pareció esta lámina de aquí? ¿Interesante? Ya vamos viendo un poquito más concreto la utilización de estas tecnologías, pero quiero que me expresen los puntos relevantes de la misma. ¿Qué entendieron de lo que acabo de mencionar? ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Bueno, solamente quería mencionar que uno de los puntos importantes pues, para mi consideración es que la minería de procesos, al final, busca sustituir, perdón, operaciones de procesos, pero mediante información, mediante datos ya cuantificados y que permitan entonces tomar una dirección
que apoye a la decisión o al modelamiento de un nuevo modelo o digamos de un nuevo proceso. Al final, normalmente bueno, se tiene entendido que solamente es programación, pero al final puede funcionar con diferentes modalidades y al final el punto pues clave sería la optimización del tiempo y de los procesos que tenemos operativos. Muchas gracias, David. Efectivamente, recuerden que estos sistemas obviamente están configurados, están diseñados con la intención de mejorar o de reconstruir un proceso, pero es a partir de los datos que hemos obtenido, verificando, ¿verdad?, que todo ese proceso se ha ejecutado con los estándares o las métricas o los modelos que hemos diseñado, esperando tener esos resultados según lo planeado. Y hacia allá converge la minería de procesos. Es una herramienta que no solamente analiza, sino también le da seguimiento, controla y busca la parte de hacer ajustes, buscando un modelo optimizado que trate de ver y eliminar todas las fricciones que hemos descubierto. Eso, en resumen, es una mejora continua. ¿Alguno tiene otro comentario, consulta, pregunta, duda? Bueno, ¿qué tal, profesor? Nada más solamente digamos, estar, digamos, en la misma página. Ok, ¿a qué nivel hacemos descubrimiento? Le explico por qué la pregunta. Eh, Cuando lo hemos conversado en las clases, yo tengo, digamos, una frase que dice, la gente no es consciente que ocurren los procesos, sin embargo, los procesos ocurren. Entonces ahí calza muy bien con su explicación del descubrimiento. Entonces ese descubrimiento, así como lo hemos visto en las filminas anteriores, se puede dar a nivel de macroprocesos, se puede dar como en la filmina anterior, que es cuando estoy haciendo el, el del end-to-end, o sea, del principio a fin, también sé cómo se quiera decir. Y aquí, digamos, como, como herramienta, ¿en dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos? Alto nivel, a nivel intermedio o nivel, o funciona para todo. Ese sería ahí mi comentario. Pero estoy completamente de acuerdo con usted que lo primero es el descubrimiento. Y eso, digamos, desde mi punto de vista de consultor de muchos años, pues esa es la parte más difícil, que la gente se haga consciente de los procesos, ¿no? Es Los procesos correcto. existen, nada más que la gente no se ha dado cuenta. O sencillamente lo quieren hacer de una manera empírica, como les sale. Los manuales de procedimiento están establecidos. Pero ¿qué pasa? Por comodidad, la persona que ejecuta dice, ¿sabes qué? Yo he trabajado aquí por 15 años y sacarlo de esa zona de confort a veces también es complicado. En el nivel, es que todo depende de dónde ocurre la ineficiencia o la ruptura del proceso. Porque digamos que la actividad, y lo voy a poner con un ejemplo, en el proyecto que vimos en, allá en la planta de envasado de gas, había una situación el, con el filtro, la válvula. La válvula estaba desprendiendo por chorros el gas. Eso no es normal.
nosotros detectamos a través de un muestreo que el anillo que va por dentro de la válvula se rompía, pero necesitamos hacer una experimentación. ¿A quién le corresponde? Bueno, allí yo estaba bajo la figura de consultor. Yo no podía intervenir de manera directa porque yo soy una parte externa de la organización. ¿A quién le correspondía sacar los cilindros, a nosotros tomar la muestra, porque no intervenimos directamente, pero la actividad directamente vinculada con la manipulación del cilindro no la podíamos ejecutar nosotros. Simplemente nosotros hacíamos las observaciones, hacíamos como si fuera el estudio científico para sustentar lo que hemos encontrado en ese proceso, en ese parte del proceso que ocasionaba que los cilindros tuvieran esa fuga de gas. Pueden haber actividades, digamos, de toma de decisión, que pueden ser a través de una omisión, a través de un error humano, pero se descubre, digamos, cuando viene la persona que ejecuta, dice, señor Pérez, mire, me di cuenta que usted autorizó este proceso y realmente no tenía todas las firmas. Eso pasa mucho en el caso que estoy mencionando cuando hay una toma de decisión, una autorización que por la dinámica o el trabajo o la naturaleza del trabajo de un gerente, en muchas ocasiones no leen y solamente firman y no se dan cuenta que lo que están firmando en algunas ocasiones ni siquiera cumple con los estándares establecidos. El descubrimiento, ¿quién lo hace? Es la persona realmente que ejecuta. Uno dice, chuzo, esto al señor se le fue la onda aquí. Y cuando va a ver, tiene que replantear todo o en muchas ocasiones, cuando es, digamos, una decisión o una autorización que tiene un impacto en una compra de un activo o en algo similar, puede retrasarse por completo la operación, porque esa actividad en sí es un poquito burocrática. Si está mal llenado un formulario, tú lo firmaste, te lo echan para atrás hasta que esté todo en orden y así vaya la secuencia de todo el proceso. Pero la manera de cómo identificarlo es a través de la persona, realmente la persona que ejecute es la persona que se va a dar cuenta al momento de identificar este tipo de situaciones. No sé si contesté su pregunta, profesor Cedeño. Sí, por supuesto, no, no hay ningún problema. O sea, debo entender por su respuesta que es más bien en la parte a nivel intermedio donde puedo cuantificar, digamos, al menos por actividad. Ahí es Por donde se actividad. puede ver digamos que, porque a nivel macro no tengo suficiente detalle, tengo que bajar un poco. Ese era un poco desde su experiencia, eh, ver esta parte de la minería de proceso, porque estamos claros que descubrimiento lo podemos hacer en todas las etapas, pero donde aplicamos este círculo más bien calza en, En el en nivel esta parte, medio. su proceso, ¿no? Por lo menos mínimo para poder entonces basado. Lo otro es una cuestión de, eh, hay otro tema que yo comento mucho en las clases y lo comparto, es que no todos los procesos están a un nivel de automatización. Entonces lo que se hace intermedio es hacer, eh, digamos, una cuasi automatización que por lo menos se hace mucho con herramientas como, llámese Excel, llámese eh, extracción de datos, digamos, de una lectura de algún sensor.
pero que realmente no están conectadas a ningún sistema, pero lo que usted mencionó tiene, digamos, el valor de poder levantar lo que se llama una bitácora o un log, como usted habla. Eh, Esa información, digamos, es la que vamos a ver más adelante, que la podemos verter en un tablero interactivo. Sí, esa es la Hablando un poco de intención. lo que estaba escuchando. ¿Ah? Esa es la intención, Esa es la profesor. intención. Entonces Correcto. no me Es ver, adelanto, profesor. sí, No me adelanto, pero sí solamente era por el tema de quizás apoyarle un poquito digamos que como no todos estamos en el mismo nivel de ahí, es ver, o sea, que hay cosas que sí se hacen, pero que son semi-automatizadas, como se dice. Puedes sí. encontrarlo en un reporte, puedes encontrarlo en una página de Excel, y de alguna forma ese es el inicio para poder hacer ese levantamiento de la información. Ese era nada más el último comentario, profesor. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Es muy acertada y atinada con sus observaciones. Y hacia allá vamos. Lo primero es poder identificar para poder levantar. Y hay muchos mecanismos para llevar esa información que encontramos hacia la parte de seguimiento, porque digamos, un tablero Kanban, eso tiene un propósito, es poder dar una trazabilidad al estado en el que se encuentra una tarea en específico, partiendo de una premisa. Yo utilizo un tablero Kanban y disculpen que no lo estoy proyectando porque eso viene en otras partes de nuestro diplomado, pero de manera introductoria, un tablero Kanban, el propósito, como mencioné, es darle la trazabilidad, poder saber en un conjunto de tareas si esa tarea se encuentra en ejecución, en toma de decisión, se encuentra estancada, si ha sido ejecutada y terminada. Ese es el propósito, dar esa trazabilidad, que la información no se quede solamente en un sistema. Estos sistemas nos los pueden proyectar en tableros digitales para ver esa secuencia de las actividades y a través de una visualización de esas tareas podemos determinar dónde hay que poner el foco de atención. Eso se traduce en poder ver si la actividad fue generada por una anomalía, si fue generada por una situación que hay que corregir de manera inmediata. O sea, todo eso se va priorizando también, porque depende del nivel de impacto que tenga en el proceso. Ese es el propósito de llevar todos estos sistemas, todas estas tecnologías, que podemos tomar decisiones en tiempo real, que no esperemos hasta que ocurra un desastre y cuando ya tenemos el desastre, tomemos acciones correctivas. Al tomar soluciones correctivas, lo primero es que la solución en sí podría ser, en términos económicos, extremadamente costoso. Mientras que si yo trato de ejecutar todo de manera eh, inventiva, puedo mitigar mucho ese riesgo, que es el propósito de ejecutar estos programas, estas tecnologías, poder anticipar un desastre. Ese es el propósito de ver todo esto. En esta siguiente lámina, nosotros estamos viendo el modelo secuencial para la aplicación de la minería de procesos, desde lo que nosotros llamamos la huella digital, la extracción de logs, la reestructuración algorítmica y por último, el descubrimiento de los insights. Como primera etapa está la huella digital. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos estos, como digamos, un CRM o una plataforma de tickets, esos se registran constantemente
los distintos eventos de la operación. Cada una de esas transacciones o un cambio de estado, una aprobación, una transferencia o un cierre, eso deja un rastro digital en el sistema, deja una trazabilidad como tal, una huella, que esa es la materia prima de la minería de procesos. ¿Por qué yo hago esta afirmación? Porque sencillamente representa una evidencia objetiva de cómo se está moviendo realmente el trabajo dentro de la organización. Por eso lo vemos como un primer punto. La siguiente etapa es la extracción de logs. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta que los datos existan en el sistema. Es necesario capturarlos como tal de una forma estructurada. ¿Para qué? Para que la minería de los procesos pueda funcionar normalmente, y esto requiere que al menos consideremos un identificador de casos, una actividad específica, una marca de tiempo. Estos tres elementos que le acabo de mencionar permiten reconstruir una secuencia de ejecución de cada uno de los pasos y permite también medir con precisión cuánto tarda, por dónde pasa y qué variantes puede presentar. Disculpen. La tercera etapa es la reconstrucción algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que el software utiliza esos logs extraídos para generar un modelo visual del proceso de extremo a extremo, o sea, de inicio a fin, basado en la realidad y no en una descripción teórica. ¿Por qué esto es clave? Porque muchas veces una organización cree que el proceso funciona de una forma, pero los datos muestran rutas paralelas, desvíos, repeticiones, aprobaciones innecesarias o actividades que fueron omitidas. En esta fase se convierten esos datos dispersos en una representación comprensible del flujo real. Y como última etapa está el descubrimiento del insight. Una vez reconstruido ese proceso, el análisis permite identificar las desviaciones de la norma, los cuellos de botella, los tiempos muertos, también los reprocesos, las sobrecargas, las diferencias del rendimiento entre áreas o tipo de casos. Entre otras palabras, la minería de procesos entrega un valor analítico eh, que transforma este modelo que le estoy presentando. Ya lo estamos viendo, sigue una secuencia. Es que obtenemos una información útil para diagnosticar problemas, para priorizar actividades y también para apoyarnos en decisiones que en caso tal necesitamos hacer un rediseño, hacer un control, una automatización, lo podemos realizar. Lo importante que quiero que se lleven de esta lámina es que la minería de procesos, como mencioné, sigue una secuencia lógica que está muy clara, porque primero los sistemas generan datos, luego esos datos se extraen y estructuran, luego de esto se reconstruye en el proceso real y finalmente se obtienen hallazgos accionables. No lo dije y me disculpo aquí, pero un insight es un hallazgo, una compresión profunda o una idea clave que nos surge del análisis de la información y que ayuda a entender mejor una situación para tomar una decisión. Pongamos un ejemplo. Tenemos el promedio de atención que aumentó un 18%. ¿Cuál es el insight? El aumento de tiempo de atención se concentra en los casos que pasan por anual, lo que indica un cuello de botella en esta etapa del proceso.
Si lo enfocamos directamente con la minería de procesos, el insight puede descubrir cuando una actividad genera más retrabajo que las demás. Ciertos casos tardan más cuando pasan por una tarea específica o digamos que existe una desviación recurrente respecto a el flujo esperado. Me di a explicar en esta sección, jóvenes. Profesores, Buenas noches, sí, profesor. ¿sí? ¿Tienen Buenas algo? noches, profe. Sí, yo tengo una consulta nada más. Lo de plataforma de tickets, lo veo como también relacionado con temas de call center, ¿verdad? Ok, las plataformas de tickets, digamos, no sé si ustedes, bueno, voy a tratar de poner este ejemplo. En la Interamericana, en el portal, hay un módulo que, digamos, yo tengo una consulta, yo que tengo que entregar un documento, yo quiero hacer una solicitud, dependiendo del departamento al cual yo quiera hacerle la consulta, entregar un documento, entregar un formulario, hacer una solicitud. La situación que yo presento, se la envío directamente al departamento, detallando el asunto y la descripción como tal de mi consulta, mi solicitud, dependiendo de la naturaleza de la intervención que yo necesite. Pero esa información se genera como una especie de ticket, que eso llega al departamento que lo requiere y lo gestiona o lo redirecciona hacia allá. Esa es la intención, que el departamento tenga una intervención directa sobre mi solicitud, sobre mi requerimiento. Para eso hacen este tipo de plataformas que dependiendo de la necesidad que tenga un cliente, pueda dirigirse de manera automática hacia el departamento que le tiene que dar respuesta. No sé si me di a explicar. Sí, profe, ahora sí ya la agarré ya. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta, jóvenes? Vamos a ver. Ahora sí, este espacio está más enfocado para la participación de ustedes. De todo lo que yo he mencionado hasta el momento, tengo dos reflexiones que me gustaría que aportemos lo que vamos aprendiendo. El primer cuestionamiento: ¿cómo usted cree que cambia la gestión de procesos cuando se incorpora una visión basada en datos y no únicamente en flujogramas diseñados en papel? ¿Quién me puede apoyar con esta primera interfaz? La repito. ¿Cómo cambia la gestión de procesos cuando se incorpora, una visión basada en datos y no únicamente en flujogramas diseñados en papel? ¿Cómo usted cree? ¿Quién me ayuda? Puedo medir los procesos a nivel de lo que está registrado en el sistema y de paso puedo detectar dónde están, digamos, los procesos más manuales que no son detectables a nivel de un flujo para tratar de automatizarlos dependiendo si me funciona
ya sea con un BPM o con un RPA, y dependiendo de cómo me permita el sistema integrar los datos, ya pues ir matando esos lags manuales que consumen tiempo dentro de la tarea, em, quizás aplicando ya sea un bot o un API o una macro para quizás que la persona que esté ejecutando alguna función en específico con algo manual que se puede hacer con quizás un bot al ser repetitivo, eh, pueda utilizar ese tiempo ya no muerto en una tarea que no quizás genere desperdicio y pueda generar eh, ahorro de tiempo y pues dependiendo de qué función sea, quizás más dinero a la organización. Muchas gracias, Stephanie. Muy buen comentario y realmente funciona de esa manera porque estamos apoyándonos en una evidencia objetiva del comportamiento real de la operación. ¿Quién nos apoya con otro comentario? Sin pena, compañeros, yo soy analista de datos, así que por eso hablé un poquito más. Muchas gracias. Se nota que eso es tu área de especialidad. ¿Quién más nos ayuda? Quizás algo de reflexión, el tema de la minería de procesos y los indicadores tradicionales. Operativamente, muchas veces los indicadores de desempeño eh, tienen un objetivo y se cumple, pero básicamente como usted mostraba en la diapositiva anterior, en donde estaba lo visible y lo no visible, que si bien es cierto, se pueden alcanzar muchas veces, pero también hay muchos puntos de mejora que se pueden corregir e incluso puedes lograr un desempeño aún mejor de lo que sea que estés operando. Sí, realmente eh, su comentario también es atinado, igual que el de su compañera. En muchas ocasiones a nuestra operación hay actividades o situaciones que no se nos hacen visibles. Y para poder hasta cierto punto contrarrestar esa situación, tenemos que ver los registros, los tiempos, las rutas, esas desviaciones y esas interacciones entre las actividades para poder hacer que nuestra gestión vuelva hacia un análisis más preciso, reduciendo la subjetividad, porque realmente la mayoría de las situaciones que nos pueden afectar es porque las personas asumen que el sistema funciona bien y eso no podemos eh, continuar trabajando de esa manera. Nosotros tenemos que asegurarnos a la mayor manera o a la manera más eficiente posible, evitando que cuando nos toque tomar una decisión, la hagamos de una manera subjetiva, sin información, sin data, simplemente porque digo, ¿saben qué? Yo trabajo de esta manera, yo tengo mucha experiencia. No, nosotros no podemos tomar decisiones simplemente por la experiencia que tenga una persona. Tenemos que analizar esa información de manera integral, con todos los componentes. Y eso va a provocar que podamos tomar una decisión acertada. No podemos apoyarnos solo en una representación teórica, es una idealización del proceso. Tenemos que entrar en la parte
medular del mismo, tenemos que adentrarnos y una vez estemos dentro del mismo, podamos saber lo que realmente ocurre. Y basado en esto, nosotros tomamos las decisiones. Ahora bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la minería de procesos ayudar a revelar ineficiencias que no son visibles en los indicadores tradicionales de desempeño? Por ahí va la idea también de su compañera. ¿Cómo puede la minería de procesos ayudar a revelar ineficiencias que no son visibles en los indicadores tradicionales de desempeño? ¿Quién me apoya con esta? Buenas noches. Bueno, yo consideraría que de repente los indicadores tradicionales nos dicen como que cuál es el síntoma, o sea, qué está pasando, pero ya la minería de procesos nos va a decir como que esta es la enfermedad, es decirnos cómo, como que el por qué o cómo está pasando. Pues eso es lo que considero en ese escenario. Sí, profesor Macy, totalmente acertado. Eh, la minería de procesos nos da un poquito más, nos da esa solución, nos proyecta cómo deberían ser las cosas y poder, eh, como nos revela la ineficiencia, es como cuando nosotros vamos a un doctor, le decimos, doctor, mire, tengo una sensación de que me estoy resfriando. Y él se da cuenta a través de los estudios médicos que le hace, determina que realmente usted no se está resfriando solamente. Puede ser que usted tenga una infección en las glándulas o otro síntoma que se comprueba a través de la parte científica. Y una vez usted tenga ese diagnóstico, lo puede traducir en una acción concreta. Hacia allá va la minería de datos. Muchas gracias, profesora Macy. Gracias a usted por explicarnos, profesor. Mm. ¿Alguno quiere aportarnos los conocimientos que ya han adquirido sobre la minería de procesos? Mm, Yo, profe, otra vez. Por lo menos desde el punto de vista que he logrado desempeñar, identificando la minería de procesos, y me corrigen si me equivoco, podría ser que por lo menos a un nivel superficial, la institución o el estudio del proceso podría decir que, por poner un ejemplo, una persona tiene que hacer una tarea de, am, pongámoslo así, la facturación en el sistema. Y vemos que es una tarea de demora, pero con la minería de procesos podemos entender dentro del sistema que se viene mapeando paso a paso de todo lo que se tiene que lograr, dentro de, digamos, no sé, el software para completar digitalmente una facturación, donde pueden estar las ineficiencias que no vemos, porque desde la perspectiva superficial solo vemos la tarea de digitalizar la factura, pero con la minería de procesos quizás ya a nivel de sistema se puede ver que hacer la factura son 24 pasos por todo lo que hay que hacer de forma digital, y que quizás de esos 24 pasos hay 14 pasos completamente innecesarios, quizás solo de documentación o temas burocráticos que no generan valor y que pueden eliminarse para quizás reducir tiempos de producción. Sí, lo que comentan está muy bien estructurado. Que con esta interrogante, nosotros eh, lo que queremos proyectar con la procesos es cómo ayuda
todas las actividades que desarrollamos a identificar o detectar esas ineficiencias que en muchas ocasiones no son visibles en los indicadores tradicionales, pero es muy importante porque en cuanto a nivel de productividad, cumplimiento mensual o volumen procesado, muestran el resultado final, pero no explican como tal qué está pasando dentro de ese flujo. La minería de procesos nos permite a nosotros descubrir esos elementos que esos indicadores como tal suelen ocultar. A través de la minería de procesos vemos retrabajos, tiempos muertos, aprobaciones innecesarias, variantes no controladas, los cuellos de botella, en los tiempos de espera entre áreas, las sobrecargas en puntos específicos, las desviaciones respecto al modelo esperado. Es decir, ¿verdad? Que hace visible una lógica interna del proceso y no solo su resultado agregado, por decirlo de alguna manera. ¿Alguno quiere hacer un comentario adicional o tiene preguntas? Buenas noches, profesor. Bueno, escuchando su explicación, quiere decir que la minería de procesos es una herramienta que nos ayudaría a poder identificar, como se dice más profundamente, alguna ineficiencia que haya dentro de la organización. O sea, no como a simple vista por encima, sino ya es como un análisis más eh, estructurado de cuál sería el problema en el proceso, como usted dice, lo que es el cuello de botella. Al tomar las decisiones, o sea, se basan en datos ya más reales, logrando de esta manera que sea eficiente y se pueda tener un control y una mejora continua. O sea, es lo que he podido comprender en palabras resumidas de lo que es en sí la minería de procesos dentro de una organización. O sea, el término en realidad no lo manejo mucho porque no realmente no es del área de que tengo conocimiento, pero sí manejamos nosotros lo que son muchos términos de proceso y escuchando su explicación en lo que es el área laboral, sí me ayudaría mucho porque como usted sabe, trabajo el área académica en la facultad y muchas veces hay procesos que se estancan y tenemos la solución a veces a simple vista, pero no profundizamos el por qué se nos da esa situación para poder resolver ese problema de una mejor manera y que el proceso pueda fluir dentro de lo que es eh, la administración. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, licenciada Yarisa. ¿Sabe cuál es el mayor inconveniente que tenemos en la facultad? Que todos los procesos los llevamos manuales. Y eso nos puede provocar hasta cierto punto que mucha información lo podemos tener al frente de nosotros, pero no es porque nosotros no queramos ver la información o el impacto que tiene esa información, simplemente que como hay una acumulación, hasta cierto punto, no depende tanto de documentar bien o medir indicadores globales. Tenemos que entender la dinámica real de ejecución, eh, y hacia allá vamos con la minería de procesos, que nos aporta una ventaja estratégica. Pero para esto tenemos que tener un sistema que podamos nosotros darle trazabilidad a toda esa información que estamos manejando. Usted quería hacer un comentario adicional. Es correcto su comentario, profe. O sea, tiene toda la razón. Pues bueno, yo tengo experiencia más bien en lo que es el área pública. Bueno, poco en la privada, pero sí puedo comparar que en lo que es la empresa privada sí utilizamos más este tipo de herramientas,
pero en lo que es el sector público, o sea, no se utiliza mucho, más bien se usa la documentación, más escrito, o sea, hace falta como más implementación de este tipo de herramientas que realmente a todos nos ayudaría a gestionar los procesos. Tenemos la información un poquito más directa, más visual, porque tenemos mucha información, pero la tenemos aislada, la tenemos, digamos así, acumulada en un punto de manera física, pero no la tenemos concentrada en un sistema. Y eso afecta, y como usted bien lo dice, en las instituciones públicas, en su mayoría, funcionan de manera con mucha documentación manual. En las organizaciones, y esta parte viene y influye con la inversión que tiene que hacer la organización, porque todos estos sistemas, siéndoles honestos, son bastante costosos, pero requieren de esa parte. Si una organización tiene los recursos, lo puede implementar. Para otras organizaciones que no lo tengan, tendrían que ser un poquito más creativos. Para concluir esta primera sección de nuestro diplomado, la minería de procesos, como mencioné, nos aporta esa ventaja estratégica, ¿verdad? Conectando el desempeño observable con esas causas operativas que lo generan. Así, ¿verdad? Podemos entrar en aspectos como qué resultado obtuvimos y este cuestionamiento o esta afirmación, dependiendo de cómo lo queramos ver, pasa a centrarse también en cómo se produce ese resultado, que ese es el propósito, el saber el por qué. No solamente tener información y decir, ah, ese indicador me parece que está dentro del rango y estamos cumpliendo. Tenemos que saber el porqué de las cosas, por cómo lo obtuvimos, para saber si realmente estamos cumpliendo el objetivo como tal. Alejandro, ¿tienes una consulta? Sí, profesor, una pequeña aportación bajo una experiencia que estuve hace unos meses en lo que es el área de trabajo de recepción y distribución, en donde duraba un mínimo o máximo una semana para lo que es analizar el flujo de procesos, de ver cuánto material se utilizaba o qué mercancía se movía más según la temporada. Entonces, el, el plan de planificación, pues optó por utilizar base de datos por mediante Excel para utilizar lo que es Power BI y resumir todo en un dashboard. Y así fue que dio resultado también. Disculpa, Alejandro, ¿me puedes repetir la última parte que no te la logré escuchar bien? Debe ser por alguna interrupción de mi internet. Digo que gracias a la información de datos basados mediante una base de datos de Excel, logramos identificar todo mediante un dashboard, o sea que utilizamos Power BI para saber qué tipo de productos y mercancías se movía según la temporada, para así hacer los pedidos y no estar en ese ajetreo, pues. Sí. En ocasiones necesitamos herramientas complementarias. De si tenemos el recurso o no, eso es obvio, ¿verdad? Pero como mencioné, en muchas ocasiones nosotros para poder darle trazabilidad a una información necesitamos ser creativos a niveles, y se lo puedo decir como experiencia en el proyecto de Naturgy. Al entregarme el proyecto, es cierto, me lo dieron a través de un sistema, pero ese sistema lo más
transparente posible y lo más sincero. No sé cómo una empresa que genera tantos millones de dólares manejaba esa información de la manera como yo lo pude observar. Tenía información que no tenía ningún tipo de lógica. Tenían actividades que no estaban actualizadas desde hace varios meses. Y cuando a un administrador de proyectos, que era mi rol, asumí el cargo y no tenía yo esa información, uno queda a la deriva. Uno que tiene que ver de del repositorio que tenía el departamento, buscar como una aguja en un pajar todo lo que se fue haciendo. Digamos que el proyecto tenía que ser por 2 años. Imagínense, no tener esa trazabilidad, no saber qué cambios se hicieron, qué ajustes se hicieron. Solamente veía las fechas cambiadas, pero no tenía ningún comentario. Eso hace que se pierda mucha información y en mi caso, yo perdí por completo el horizonte de ese proyecto. Lastimosamente, en mi hoja de vida, yo no lo digo con mucho orgullo, y por eso la parte que le digo que les puedo decir con mucha sinceridad y honestidad, porque la experiencia que yo tuve en Naturgy fue de ver cómo esa organización vive desde dentro con el caos. Eso de que en algunas regiones del país no tengan luz no es una situación aislada, es porque la misma empresa desde dentro está muy desorganizada. Dejan prácticamente que algunas personas o algunos miembros de los equipos literalmente hagan lo que les da la gana. Y hago esta afirmación con el mayor respeto. Pero a lo que yo viví, créame que estoy tratándolos muy suave, demasiado suave. Allí prácticamente no tenían un verdadero líder. Ese líder, o es mejor dicho, vamos a cambiarle la palabra, ese jefe eh, realmente nunca comprendí cuál fue el rol porque en vez de apoyarme, lo que hizo fue totalmente obstaculizarme hacia la información que necesitaba. Y un project manager o administrador de proyectos sin información no puede dar trazabilidad a un proyecto de manera eficiente. Yo ni siquiera sabía duración de actividades en días. Simplemente yo veía una fecha final, una fecha, perdón, una fecha inicial, una fecha final, y tenía yo que reconstruir todo el Excel, porque no tenía elementos clave que me iban a mí a determinar si ese proyecto estaba en retraso, estaba ejecutándose en tiempo, cuáles eran los cambios que habíamos hecho en el tiempo. Realmente yo estaba trabajando con una venda, por decirlo de alguna manera. Yo estaba literalmente a la deriva. ¿Qué pasa con el puesto de project manager en muchas organizaciones? Son tercerizados, no son parte interna de la organización. Y eso, por lo menos a mi juicio, no es tan beneficioso, porque yo consultándole con colegas, a un colega le pasó exactamente lo mismo, pero en otra organización. Dice que solamente aguantó 3 meses en el proyecto, pero le pasó que no le daban información, los proyectos estaban desactualizados, cuando quería hacer reuniones con el equipo, lo dejaban en la sesión, nadie se conectaba. Al final, no podemos trabajar y no podemos ser eficientes si no hay un compromiso de el resto de los miembros. Créame que ese es un rol muy difícil de manejar. Por lo menos a mí no me gusta. No me gusta el rol de proyecto de las empresas
en la que yo he tenido una intervención. Si es una empresa que me permita literalmente trabajar, bienvenido sea. Pero bajo el caos, como estuve en la empresa que les mencioné, les soy honesto, yo no volvería a una organización de ese tipo, porque nosotros también necesitamos a nivel personal una salud mental. Y créanme que no es agradable que te echen la culpa a ti de algo que ni siquiera ocurrió en el tiempo que tú entraste, para que entiendan un poquito mis afirmaciones. A mí se me culpó de cosas que ni siquiera ocurrieron cuando yo entré. Por ponerles un ejemplo, me decían por qué no se había hecho una actividad y la persona encargada de haberlo entregado ni siquiera estaba disponible porque estaba de vacaciones. ¿Y de quién fue la culpa? Al final fue mía, lo cual es injusto. Pero todo parte de cómo nosotros registremos la información en el sistema. Si ellos me hubiesen dejado la información en el sistema, créanme que yo pude haber eh, llevado o reconducido la situación porque tenía valores, tenía datos. Pero al no tenerlos, es muy difícil contribuir y aportar valor para el proceso, para el proyecto, porque no la tenemos. No podemos revelar esas ineficiencias. La puedo asumir, mas no la puedo tomar como una información sustentable al momento de presentar un informe. Aquí vamos a hacer en esta parte una pausa para nuevamente regresar a eh, a nuestra plataforma de actividades, recordando lo que les mencioné hace unos minutos atrás o hace un tiempo atrás. Nosotros estamos en el módulo número 1. Esta presentación que estoy compartiéndoles ya se encuentra en el tema número 1. Les dejé estos 3 videos. Como mencioné, los 2 primeros están en inglés. Le pueden colocar a los videos, porque son de YouTube, le pueden colocar los subtítulos en español y lo pueden ver en español. A pesar de que sea en inglés, le pueden poner la traducción. El tercer video sí está en español, no necesitan traducción. Adicional a esta revisión de estos 3 videos, les dejé esta reflexión. Aquí les colocamos el propósito, disculpen, aquí les dejé el propósito de la actividad. Luego, el cuestionamiento. Quiero que me valoren por qué una empresa no debería automatizar procesos sin antes comprender cómo se ejecutan realmente. Y analizan un poquito los riesgos de automatizar tareas ineficientes, mal diseñadas o poco estandarizadas. Si necesitan ustedes investigar, lo pueden hacer. La intención es que todos podamos dar una argumentación basada en este cuestionamiento. También es válido que ustedes puedan argumentar entre ustedes en caso tal estén a favor o en contra de un argumento, pero partiendo de una línea. Si van a intervenir en el comentario de otro compañero, sí les solicito que lo hagamos de una manera controlada, responsable y respetuosa hacia su compañero, sin desacreditar el aporte como tal que ha hecho a nuestro curso. Otra actividad que tenemos aquí son actividades bastante sencillas, rápidas de hacer, pero que nos generan mucho valor. Aquí también les tengo una aplicación práctica. Como mencioné, quiero que seleccionen o utilicen, digamos, en el trabajo, tienen una situación real o en la institución
identifican ese proceso, los problemas que podrían detectarse mediante una minería de procesos, cuáles son las tareas que podrían automatizarse con el RPA y en qué condiciones deberían cumplirse para que esta implementación sea exitosa. Jóvenes, la intención es que desarrollemos estas actividades, como comenté en el- la instancia anterior. Si ustedes tienen actividades por desarrollar y digamos, le colocamos una fecha límite, pero la fecha límite se le venció, siéntanse con la libertad de escribirme. No necesitan darme toda una explicación, solamente profesor, mire, se me pasó la fecha, me puede dar la oportunidad de contribuir en mis aportes y yo le habilito inmediatamente la actividad. Pero mi recomendación es que no dejen ninguna actividad por, o mejor dicho, sin hacer. Que hagamos las actividades, están diseñadas para que se ejecuten de una manera flexible, pero siéntase con la libertad de preguntar, argumentar o solicitar cualquier tipo de apoyo hacia mi persona o hacia sus compañeros también. También otro punto, estas actividades o estas iniciales son de manera individual, pero las próximas que vamos a tener, sí vamos a dejarla para que conformes un grupos de trabajo. Y así cumplamos con esa transformación organizacional que es el objetivo de este diplomado, porque en las organizaciones ustedes van a trabajar en equipo, no van a trabajar de manera aislada en su puesto de trabajo solitos, ahí no. Tienen que integrarse a su equipo de trabajo. Eso es lo que quiero con este diplomado. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, comentario, duda? No, profesor, estamos bastante claros. Bastante claros. ¿Quién más? Todo claro, profe. Excelente. Me gustaría saber con esto, con la pregunta que le voy a hacer es que la intención de también mejorar el enfoque que yo estoy haciendo en el diplomado. ¿Qué les ha parecido en esta primera sesión el diplomado que le estamos entregando? Me gustaría comentarios objetivos, pero también sinceros. ¿Qué les ha parecido? Bastante interesante. Se desarrolla bien los fundamentos teóricos que nos sirven para una introducción y creo que hablo por muchos. Estamos bastante interesados en saber qué es lo que sigue después. Así que creo que ha parecido bueno, la verdad. Muchas gracias, David. ¿Qué otros comentarios tienen? Para mí es actualizado, bastante actualizado, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesora Macy. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios? Por mi parte, profesor, cómo se conecta todo con lo que estamos viendo, bastante interesante y dinámico la clase. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué otros comentarios me quieren compartir? Por mi parte, profe, también me pareció una parte bastante interesante porque nos introduce lo que es una visión más flexible de lo que son los procesos. Muchas gracias, Uciel. ¿Quién más me quiere aportar sus comentarios? Recuerden que esto es con la intención de entregarles un mejor producto. Pueden ser lo más honestos posible. ¿Qué más?
¿Qué otro comentario me tienen? El contenido ha sido muy interesante y de actualidad, profe. Por esa misma línea iba a aportar que hay temas que no había manejado No previamente, los así puedo que está escuchar. interesante. ¿Lograron escuchar a la licenciada Yarisa y a Carla? Es que creo que no los pude escuchar. Sí, Voy a revisar aquí. sí se les escuchó, profe. ¿Sí? ¿Alguno tiene otro comentario? Ok, vamos a dejar la clase hasta este punto porque no quiero llevarnos hasta después de las 10. Ya yo sé que ustedes están cansados, quieren descansar. Espero que esta primera sesión haya sido del completo agrado de todos ustedes. Igual, y comparto una parte que mencionó su compañero David. Están esperando esa parte final, perdón, cómo se conecta esto con lo que viene, ¿verdad? Les prometo que va a ser mucho más dinámico en las próximas sesiones, con mucho material práctico, con muchas situaciones en las cuales ustedes puedan poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo en este diplomado, porque ese es el objetivo, no solamente dejarlo con la teoría, sino también con la práctica. Nos vamos a ver el próximo jueves. Vamos a dejar la clase hasta aquí, deseando que pasen una excelente noche. Y bueno, cualquier comentario, cualquier consulta, vamos a estar disponible para ustedes. Y bueno, nos mantenemos en contacto en el progreso de este diplomado. Muchas gracias por asistir. Hasta luego, profesor. Hasta Chao. luego. Que Hasta pasen una luego, profe. excelente noche. Gracias Buenas a noches. usted, profe. Felicidades a todos.